Ocio, vamos al próximo informe. Me entusiasmé, disculpe. Vamos a seguir hablando sobre todos estos temas. Este informe se pregunta qué consecuencias traería la mega devaluación que prepara Macri. ¿Serán consecuencias excelentes, capaz? A ver. Las grandes corporaciones versus los intereses de la gente. Las consecuencias de la mega devaluación que anuncian los macristas. ¿Qué pasaría con el salario y el poder adquisitivo? Los referentes económicos del macrismo y el propio Macri siguen anunciando que en caso de ganar subirán el valor del dólar a 15, 16 pesos. Y hasta algunos de estos economistas reconocen que esta medida que las megas corporaciones le exigen a Macri implicará una caída abrupta del salario, el poder adquisitivo y el consumo de los argentinos. ¿Cepo al dólar? Bueno, ahí está otro de los grandes contrastes. Claro. Ellos que proponen, dejar librado el tipo de mercado. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Veremos qué es lo que dice el flujo del mercado, en términos de cuál va a ser nuestro dólar de equilibrio. Y el precio lo fijará el mercado, como corresponde. ¿Qué significaría un dólar a 16? Es aumentar el dólar de hoy a un 65, 70, arriba del 50%, y eso es una mega devaluación. Todos los productos aumentarían 50%, la nafta aumentaría lo mismo que aumentaría el precio del dólar, automáticamente, ¿sí? Va a haber aumentos de precio y por consiguiente va a haber un fenomenal shock inflacionario. Y si tenés un aumento de precios tan fuerte, ¿qué es lo que cae? El poder adquisitivo. O sea que baja el salario. Uno tiene que proteger con el tipo de cambio el salario de todos los trabajadores. Entonces no podemos pensar que el dólar ilegal es el que tiene que gobernar, o mismo el mercado que tenga que gobernar las decisiones de un presidente. Con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie. La inflación ya acompaña el tipo de cambio blue, como lo llaman, ¿no? La inflación ya fue con el 16. Lo más preocupante, lo que dice Macri, es que Macri dice, igual esto no va a tener efectos en los precios. Y a mí me parece disparatado directamente pensar que la economía nos va a sufrir un ajuste de precios después de una devaluación del 50%. Devalúa, generas un proceso inflacionario y Macri no está explicando qué pasa con los salarios. Me preocupa mucho. Por ejemplo, vos lo escuchabas sobre Orlando Ferreres, que está de acuerdo con esa devaluación y te dice, no, efectos sobre precios va a haber. Sobre todo lo que es alimentos, aumenta el nivel del dólar y punto. Eso dice Orlando Ferreres. Básicamente, si uno saca el cepo, el precio del dólar aumenta. Supongamos que fuera alrededor de 15 pesos, o sea, una devaluación del 50%. El impacto de la inflación puede llegar a tener un impacto de 15 puntos, digamos, en unos 3 meses. Como resultado del aumento de los precios, en la cadena de valor puede haber otros aumentos. ¿Cuál es el impacto? Básicamente alimentos y textiles y todo ese tipo de cosas que son bastante fuertes en el consumo familiar, ¿no? ¿Eso significa que en 3 meses iríamos a una inflación del 40%? Posiblemente sí. Unificar el tipo de cambio, eso algún efecto en los precios va a tener. Yo no comparto la idea de algunos colegas que dicen que los precios están calibrados al dólar blue. Vuelvo a repetir, impacto en los precios va a haber. El fondo de la cuestión es o mercado y privado o un Estado que te acompañe, que te garantice derechos. Yo garantizo el dólar a 10 pesos y ¿sabe qué? Ahí se les pincha el globo a ellos de la mega devaluación que están planificando, y eso en la práctica es recorte de salarios, de jubilaciones. Para mí, el único que está acertando respecto de lo que hay que hacer en esta materia es Macri. Tienen que dejar que funcione un mercado único y libre de cambio, tal como existe el régimen de convertibilidad de los 90, y el tipo de cambio lo determina el mercado, ¿no? Y el precio lo fijará el mercado, como corresponde. Y el tipo de cambio lo determina el mercado, ¿no? Cuando ves que Cavallo dice, che, el mejor equipo económico el de Mauricio. No me ayudes más, no, es así. Y en las elecciones a jefe de gobierno porteño pasadas, ¿a quién votó? No voté, porque tenía el domicilio para votar en Misiones. ¿A quién hubiera votado?
Pero hubiese votado sin duda y hubiese salvado de no ser responsable a Cavallo. No ayudes más, no. Es así, es así. Tweet enviado a Domingo Cavallo por Frant. Cavallo, por favor, en las próximas 2 semanas ni se te ocurra hablar bien de Macri. Gracias. Respuesta de Cavallo. Prometo. Los más jóvenes probablemente no sepan que Cavallo fue ministro de Economía de Menem y luego de la Rúa, originando con sus políticas dictadas por las grandes corporaciones la más grave crisis de la historia argentina. Y no por casualidad, los economistas de Macri, unos meses antes del corralito, confiscación de ahorros y posterior devaluación, elogiaban de modo desmesurado las medidas de Cavallo. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban. ¿Las medidas de Cavallo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida. Pensamos que en este momento están dadas las condiciones para empezar a revertir el ciclo. En este momento están dadas las condiciones para empezar a revertir el ciclo. Bueno, yo no, estoy muerto de calor. En el primer informe me sacaron los subsidios, ahora me devalúan, tengo 40% de inflación. Pero ahí veíamos, Bocio, sobre el final me gustaría preguntarte, que recordemos esto, ¿no? La cuestión de los bancos, la gente con la que le robaron la plata de adentro de los bancos, con una ley que se llamaba la Ley de Intangibilidad de los Depósitos, que tenía muy pocos meses y hecha justamente para asegurar que nada de eso ocurriera. Digo esto porque hay algunas personas que piensan que hay garantizadas ciertos derechos o ciertas cosas que hemos ganado y con leyes, ¿no? Y esa ley no valió nada de nada. Absolutamente, no. Yo lo que creo 2 cosas, me parece, para resumir algunas cosas. La primera es, hay 2 visiones distintas. Ellos quieren que el tipo de cambio lo marque el mercado. Nosotros estamos convencidos que es el Banco Central, la autoridad monetaria que debe tener y marcar el tipo de cambio que sea competitivo para la producción argentina, que sea competitivo para las economías regionales, para el señor Techín o para los trabajadores. Y que tenga en cuenta efectivamente la evolución de la economía y que fundamentalmente el cuidado del trabajo argentino y el poder adquisitivo de los argentinos. El segundo punto que me parece que es central es la mentira de Macri. Tengo temor de, no sé, con Artana coincido, miente Macri. Cuando Macri dice que no va a haber traslado a precios, lo mismo dice Artana, que no estoy sorprendido de coincidir, efectivamente está mintiendo. Le está faltando la verdad. Los alimentos hoy están al tipo de cambio oficial, la chapa, el aluminio, la energía, el combustible. O sea, el muchacho que se compró el auto y lo está pagando en cuotas, si la devaluación se va a 15 mangos, lo que decían, o el tipo de cambio oficial único, liberado por el mercado, va a tener que pagar un 50-60% más de cuota. No es que es gratuito. Claro. Ni hablar el alimento y demás. ¿Sabés lo que Sí. es tremendo? Sí. Lo que está pasando ya. Porque hoy, por ejemplo, los harineros de Córdoba advirtieron que les aumentaron entre hasta un 30 y un 40% Claro. el precio de la harina, Efectivamente. porque están previendo una devaluación o la eliminación de las retenciones de un saque. Es que es una irresponsabilidad lo que está planteando Macri. No solo una irresponsabilidad para lo que significa para el trabajo argentino, para el poder adquisitivo y demás, sino porque cuando dejas las cosas liberadas al mercado, y sobre todo en un mercado financiero como es el dólar, está sujeto a la especulación. Y la especulación es lo contrario al producir. Es decir, volvemos a un esquema de mercado y de especulación financiera versus un esquema productivo y una transferencia de recursos enormes. Por eso yo hablaba de desnudar, en el mejor de los sentidos, ¿no? Desnudar las ideas,
hay que ser franco. Yo esto lo dije, se los dije y los miré a los legisladores del PRO, a los senadores concretamente, en el debate de la ley de movilidad para las asignaciones universales. Yo quería que sean francos, no dijeron nada, votaron a favor, no expresaron nada. Yo quería franqueza. Yo quería, estamos a favor, estamos en contra porque creemos que son planes, que se los das a los morochos, que no queremos, que no nos gusta el Estado, que nos digan qué quieren, porque eso es lo que dijeron. Ahora bien, si políticamente no responden, pero yo quiero que seamos políticamente incorrectos. Que digamos que no especulemos. La Argentina no puede darse el lujo de votar especuladores. Tiene que votar dirigentes políticos que estén dispuestos a decir lo que piensan, a decir cuáles son sus convicciones, a decir lo que van a hacer con la patria, a decir qué van a hacer con el dólar, con el Banco Central, qué van a hacer con el mercado de divisas, qué van a hacer con las tarifas, qué van a hacer con el Estado, qué van a hacer con las jubilaciones. Y dirigentes políticos que arriesguen, no que vayan a hacerle el juego al sistema especulativo. Y en ese sentido me parece que estamos frente a una decisión clave. Por eso estoy absolutamente convencido de que ellos lo que pretenden hacer el ajuste, ya lo dijeron, con una devaluación. Claro, como la señora que es jubilada en Malvinas Argentinas, ¿qué es devaluación, no devaluación? O sea, tiene incorporado algunas cosas, pero quizás no lo tiene, no sabe cuál es la cuestión cotidiana. Hay una obligación por parte de la dirigencia y quienes conducen de decir lo que va a pasar. Por eso me parece grave lo de Macri cuando miente y dice que no hay traslado a precios. A ver, Sandra. Sí, bueno, precisamente en el tema de la sinceridad, en realidad están diciendo bastante. A mí, creo que parte del extrañamiento nuestro es que ante todo lo que están diciendo, alguien, y buena parte de la población argentina, ya lo creo que buena parte de la población argentina no prevé que va a pasar lo que ya sabemos que va a pasar, porque no hay otra manera de que sucedan las cosas. Cuando Michetti dice que hay una parte de la clase media que está pagando tarifas de servicios bajas, es posible. Lo que pasa es que cuando ellos tuvieron que quitar el subsidio al transporte, lo quitaron entero, no discriminaron, no segmentaron. Absolutamente. Nunca han dado una muestra de que saben segmentar, de esa sensibilidad que hace de hacer racional la quita de subsidios. En Córdoba el boleto de colectivo ya está a 9,50, por ejemplo. Cuando, digamos, a mí me provoca, me altera de alguna manera bastante la devaluación de la palabra de los dirigentes del PRO, porque llegar a ese sinceramiento para que la gente pueda comprender en qué se está metiendo si elige algo como el PRO, es una operación difícil. Yo no comparto algo con vos, Sandra. Yo creo que determinados medios de comunicación han desviado la atención a una cuestión de solo formas. Sí. Entonces no se está discutiendo las cuestiones de fondo. Ahora, el problema es la cadena nacional, no es si el tipo de cambio va a ser 9,70, 9,50 o 15. ¿Y cómo vas a llegar el problema, bueno, por eso te estoy diciendo, me da la sensación de que han reducido la política a la revolución de la alegría. Sí. Han reducido la política a la antipolítica. Y yo coincido, como dice Macri, que la política es para mejorar la calidad de vida de la gente, pero sobre ideas, sobre convicciones, sobre cuestiones concretas sin mentirle a la gente. Yo coincido de que es necesario seguramente mejorar y modificar muchas cosas, pero esto no es cuestión de la nada. No es cuestión de globitos, no es cuestión de, solamente ahora, sin cadena nacional, porque no me gustan ciertas cosas y porque voy a tener formas distintas, porque yo hablo de manera distinta, resuelvo los problemas de los argentinos. O a partir del 11 llegan los dólares por arte de magia. No, me parece que es mucho más profundo. Pero han simplificado la política una cuestión de formas, han simplificado la política una cuestión de qué caritas me acompañan o qué caritas no me acompañan. Eso es Durán Barba. Pero con buena parte de una ayuda de sus amigos mediáticos, ¿no? Y bueno, porque claramente, por eso yo no coincido con vos en el sentido que yo no sé si la señora que vive en Almirante Brown, y que capaz que es una señora que hace un gran esfuerzo y quizás no sabe qué es la devaluación, no sabe, porque no ha estado en la gran agenda de los medios. O sea, si cualquiera de nosotros hubiese dicho lo que dijo, no me acuerdo el nombre, Prat Gay. Si cualquiera lo hubiésemos dicho, hubiese sido tapa de los grandes medios de comunicación. Y la agresividad del peronismo. O sea, la promesa del veto. Absolutamente.
Sí, pero yo no creo que ellos hayan reducido la política a esos eslogans. Redujeron la campaña a esos eslogans. Bueno, por eso estamos hablando de la discusión de la sinceridad, ¿no? Políticas tienen, políticas. Por eso no les gusta no que nosotros mostremos esto. No es que carezcan de políticas. Pero no las han mostrado. Por supuesto. Eso es lo que estamos discutiendo. No han sido sinceros, no han sido francos. No. Palma. Sí, retomar lo del fondo. El fondo o la forma, que en realidad también es algo que veníamos trabajando acá durante los últimos años, diría. Siempre volvemos a ese tema. Yo creo que obviamente está bien que nosotros insistamos y que el gobierno insista en la idea de que hay dos modelos y que lo que se vota son dos modelos, dos proyectos. Ahora también me parece que hay mucha gente que no vota en esa línea, que tiene otras razones para votar. Probablemente las formas. ¿Sí? Desde mi punto de vista es un error votar en ese sentido, pero hay mucha gente que vota en ese sentido. Como también muchas veces mencionamos acá, de hecho, creo que hay un consenso en sectores, incluso anti-kirchneristas, respecto de las conquistas de este gobierno. Y sin embargo no vota el gobierno. ¿Qué sucede ahí? El último spot de Scioli me parece muy claro en eso. Creo que dice casi textual, sé que estás enojado, dice, pero solamente no estás enojado con YPF, con la AUH, con Procrear. Con Procrear. Estás enojado porque hay pelea. Y yo creo que hay una parte de la sociedad que vota en ese sentido. Si fuera así, creo que el kirchnerismo debería ser más astuto y entender que, dado que lo que importa es el fondo, sonríamos un poco más, digamos, ¿no? Y sonreímos, claro, algunos ministros, la mayoría sonreímos. Hay que ser un poco más pragmático en todo caso. Creo también, como dice Diego, que efectivamente a veces es un gobierno que en 12 años ha cometido un montón de errores, seguramente. El que hace se equivoca. Claramente, digo... Seguramente hay cuestiones que se podían haber... No se equivocan solo lo que no hacen. Sí, pero digo, yo creo que el tema de ganancias se podría haber pensado antes. Creo que incluso, digamos, se han premiado a determinados dirigentes que quizás no lo merecían tanto y se castigó mucho a otros dirigentes que ideológicamente podrían estar de este lado y no lo están. Es decir, hay un montón de elementos que podríamos discutir seguramente y que se discutirán el 22. Pero digo, entonces... Es posible pensar un mejor gobierno, ¿sí? Mejorando probablemente estos errores que se hayan cometido. Ahora, también es posible pensar un peor gobierno, que es la posibilidad de Macri. Sí, podemos ir para atrás, en la línea de lo que mencionaban ustedes. Ahora, la cuestión es que un peor gobierno no va a ser un gobierno con peores modales. No va a ser que Macri nos va a hablar 2 horas ahora por la cadena nacional, si quieren. No va a pasar eso. Un peor gobierno es un gobierno que va por tus derechos, no va por peores modales. Claro. Y ahí es cuando uno ve que lo que está de fondo en juego es finalmente ese fondo, ¿no? ¿Beiras? Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que a mí me impresiona cómo siguen ganando, si se quiere, en la fijación de consignas que nos ponen a quienes apoyamos al gobierno en el lugar de los violentos o los que tratamos de inocular miedo. Cuando en realidad lo que uno ve es la memoria. ¿Y cómo aprende una persona? Porque memoriza determinadas cosas que pasan a ser formas de vida y a partir de eso lo que le hace bien o lo que le hace mal. Es decir, no repetir errores. La única forma de no repetir errores es aprendiendo y la única forma de aprender es teniendo memoria. Entonces me parece que esto es lo que les resulta insoportable de este recuerdo de lo que ha sucedido en la Argentina reciente con la aplicación de determinadas políticas neoliberales que privilegian, porque acá el privilegio está centrado en el capital financiero internacional y en los grupos agroexportadores, que son quienes, a mí me dicen, bueno, un gran productor agropecuario puede apoyar a Cambiemos, y es lógico. La verdad que es lógico. Digamos, es lógico porque si vos decís que te van a devaluar y te van a bajar las retenciones, es lógico que ese señor... La soja que tiene guardada tiene un valor importante. Eso es atendible. Ahora, que un trabajador... Es lógico hasta cierto punto. Bueno, pero si querés... Porque es lógico de una visión estrictamente individual, pero cuando vos mirás el conjunto decís, che, pero... Y la verdad digo que no son muy solidarios en general. Pero lo que a mí me resulta ilógico es que un trabajador realmente no llegue a dimensionar que el aumento del dólar implica automáticamente un aumento de precios y una pérdida de su salario.
Y esto lo hemos visto en la Argentina hasta el 2003. Esto era un dato de la realidad. Vos ves en las cadenas, por las redes sociales, que algunos dicen, bueno, no sé, el pollo en el 2000 salía a 5 pesos. Y vos decís, bueno, sí, pero ¿cuánto ganabas en el 2000? 6. ¿Cuántos pollos te compraban en el 2000 y te compras ahora? Es más. Claro, pero es que llegan, reducen, impiden la posibilidad de la contextualización. Y esto es el aprendizaje, esto es la memoria. Entonces, me parece pero sobre eso atacaron los medios, sobre la memoria. Bueno, por eso atacan a quienes hacemos memoria permanentemente. Me acabo de acordar que ustedes estuvieron todos, yo no, tuvieron un juicio penal por incitación a la violencia, por que hizo Clarín. ¿Qué era? Coacción. Después la retiró porque era tan grosera que tuvo que retirar la denuncia. Pero era también incitación a la violencia. Era incitación a la violencia. Era lo que los criticábamos, ¿cómo no? Y bueno, la eso crítica es tremendo. Para ellos Mirta Legrand, sobre todo, que viste que la critiquen, pasa a ser un acto de violencia extrema. Pero me parece que es ahí donde hacen pie en una cosa que a mí me resulta muy compleja de desentrañar, de ver cómo alguien puede pensar que gente que, por ejemplo, solo los porteños, ¿no? Que además, muchas cosas, pero los porteños con el tema de la devaluación. Se cuatruplicó la deuda en dólares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Y? Si devalúan, ¿qué implica? Si devalúan un 60%, ¿qué quiere decir? Que la deuda de la ciudad va a aumentar un 60% No importa eso. Y eso lo vamos a pagar los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Yo la verdad comparto la profundidad del análisis claramente. Lo que digo es, siguiendo un poco lo de Dante, nosotros... Las cosas que teníamos que corregir, las corregimos. Nosotros escuchamos la voz de las urnas, no somos soberbios, todo lo contrario. Hemos propuesto cosas concretas para el impuesto a las ganancias. Hemos propuesto cuestiones concretas con respecto al 82% móvil, salario mínimo vital y móvil. Yo fui uno de los que escribí una situación que fue dolorosa, que fue decir que no se podía y explicar al Congreso, pero también sé que por la ley de movilidad jubilatoria que aprobó Cristina, hoy estamos mucho más cerca y es posible proponer ese tipo de medidas. Hemos propuesto cosas a las economías regionales. Yo creo que la política también tiene que interpretar el momento. La voz del pueblo es una voz sabia. Muchas veces nosotros nos podemos enojar, podemos no comprender el proceso, pero la verdad es que nosotros nunca nos vamos, quienes venimos de un partido como es el Partido Peronista, como es un partido que efectivamente se ha puesto siempre a consideración del pueblo, siempre vamos a escuchar la voz de las urnas. Y escuchar la voz de las urnas significa, entre otras cosas, decir, no queremos volver a cero, quizás hemos cometido desaciertos, quizás hay cosas que tenemos que mejorar, quizás tenemos que mejorar algunos aspectos comunicacionales, quizás también tenemos que, la sociedad está demandando cuestiones de formas que evidentemente, aparte es inevitable que el próximo gobierno va a tener que manejarse de manera distinta con el Congreso de la Nación, porque ya no tienen las mayorías que tenemos en estas circunstancias. Y vamos a tener que efectivamente considerar la situación parlamentaria, la expresión de las últimas 2 elecciones. Pero yo estoy absolutamente convencido que el pueblo, que los votantes argentinos, que los más de 20 millones de argentinos que van a votar el 22 de noviembre le van a dar el respaldo, no solo a todo lo que hicimos, sino todo el futuro que tiene la Argentina. Y que el próximo presidente va a ser Daniel Scioli. No tengo dudas. Lo siento. Lo siento, hoy estuve en San Fernando, ayer estuve en José C. Paz, el otro día estuve en Almirante Brown, mañana estoy yendo a La Pampa, el jueves estoy yendo a Lomas de Zamora y San Martín. Y posiblemente en la dirigencia política de nuestro espacio político no hay el ánimo que hay en los sectores de los trabajadores, en los sectores de los más humildes, en la vocación de querer, en los pequeños industriales, en los profesionales. Se pusieron la campaña al hombro y están defendiendo causas, y están los profesionales, los psicólogos, los científicos, los secundarios, las expresiones, los empresarios, pequeños empresarios que estaban invisibilizados y ahora dicen, no, pará, yo quiero que esto siga, yo quiero seguir poniendo hormigón, yo quiero seguir poniendo ladrillos. Estoy convenciendo a mis trabajadores, convenciendo. Actos de militancia que no se vivían desde hace muchos años. Sí, totalmente. Expresiones espontáneas. El otro día estaba en la zona de Escobar y Pilar por una cuestión personal y veía señoras pintando paredones artesanal.
Eso hace mucho, ¿eh? Y hace mucho, y la verdad que no eran los que habían contratado para pintar, eran señoras que a las 2 de la tarde del día sábado estaban pintando con naranja y con celeste y blanco, estaban pintando Scioli presidente, el peronismo, no sé qué, no me acuerdo cuál era la consigna. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que Scioli va a ser el próximo presidente de los argentinos, que naturalmente quien gobierna para mejorar las cosas, no todos, hay algunos que tienen otros intereses, pero nosotros, los peronistas, tenemos 2 obligaciones: ganar las elecciones y transformar la patria. Y no podemos especular. Nuestro espacio no es un espacio de conservador, no es un espacio para que las cosas pasen y queden como están. Las injusticias tienen que formar parte de nuestra agenda y las tenemos que resolver. Las cuestiones que nos duelen, que a ellos les molesta. Una cosa, lo que duele, a ellos les molesta. A ellos les molesta la marginal, a nosotros nos duele. A ellos les molesta que nosotros jubilemos a millones de argentinos sin aportes. A nosotros nos duele que no tengan aportes, por eso le damos el derecho y lo jubilamos. A ellos les molesta la asignación universal por hijo, por eso esas presiones reaccionarias que tienen. Para nosotros tienen que ser un derecho y una obligación, y habrá que mejorarla, y habrá que exigirle, y habrá que profundizar, y tendremos que ver de qué manera le damos trabajo digno a ese papá. Tendrá que ser parte de una nueva agenda. Y tendremos que cuidar, y las cosas que no funcionan tendrán que funcionar. Y las cosas que funcionaron bien estos años, que forman parte de una nueva agenda, un DNI. Un DNI era imposible sacar un DNI hace 6, 7 años atrás. Pasaporte, no vayas ahí a Ezeiza con el pasaporte vencido. Había circuito privilegiado. Tenías que llamar al comisario. O sea, me llamaban a mí, no tenés un amigo en la federal. Ahora, todo automático, jubilarse en la ANSES. No solo tenías que ir a un gestor, sino que era un jeroglífico, y meses y meses. ¿Cuánto mejoró el Estado? ¿Cuánto empezó? Y seguramente hay cosas para mejorar, y seguramente habrá sectores en los que hay que invertir. Pero la verdad, nosotros estamos absolutamente convencidos de que en estos días esta fuerza militante y estas ganas de que la Argentina siga cambiando se va a fortalecer, y que el 22 de noviembre Daniel Scioli va a ser el próximo presidente de los argentinos. Vos, si lo seguimos en un ratito, tengo que hacer un corte, nos vamos a ir viendo algunos de los videos que ustedes nos mandan al hashtag el 22 Cuido el Futuro. Es así, el 22 Cuido el Futuro. Después seguimos con más 678. Dale, negro. Haberme podido casar con Roberto. Ningún gobierno me dio la posibilidad de creer que eso iba a ser posible. Y esos 2 nenes que están jugando en su pieza, que pudieron salir de un hogar después de una vida de violencia, ahora tienen 2 papás. Entonces no da lo mismo. Daniel Scioli es el único que puede continuar con este proyecto. Yo era médica del Hospital Garrahan, y los chicos que yo recibí cuando yo ingresé eran chicos que tenían patologías, que eran de las provincias y que no pudieron volver porque no tenían recursos, porque no disponían de una pensión, no tenían la manera de cómo llegar al hospital. Yo quiero que esos chicos sigan teniendo su pensión, y su pensión adecuada, que les permita un traslado, porque sus patologías son tan complejas que es imposible tratarlas en esos lugares de origen. Entonces, por eso yo sigo votando el proyecto nacional, por eso y por tantas cosas. Solo sabés lo que tenés cuando lo perdés. Esto es una gran verdad, esta es la realidad. Esto es lo que le pasó a muchos. Ahora que ya tenés casa o la ampliaste, ahora que manejás tu auto nuevo o 0 kilómetros, ahora que hay paritarias y coberturas, ahora que los abuelos son protegidos, ahora que elegís qué comer día a día, ahora que te vas a Europa como turista, ahora que ya creciste y tenemos patria, ¿ahora qué? ¿Vas a votar como un oligarca?